El 15 de julio de 2020 se publicó este tuit en la cuenta de Elon Musk. Envíame Bitcoin por un valor de $1000 y te devolveré 2000. Haré esto solo por 30 minutos. Abajo del tuit estaba el número de la billetera de Bitcoin al que cualquier persona podía transferir. A simple vista, parecía una estafa, pero provenía de la cuenta oficial y verificada de Elon Musk. Y no solo eso, el mismo tuit fue publicado en otras cuentas famosas, como las de Apple, Uber, el dueño de Amazon, Bill Gates, el fundador de Microsoft, Obama, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, el cantante Kanye West, y muchas otras cuentas importantes con cientos de millones de seguidores. Después se descubrió que esto fue el mayor hackeo en la historia de Twitter. La empresa rápidamente bloqueó la publicación de nuevos tweets de estas cuentas verificadas mientras investigaban lo sucedido. Fue tan sorpresivo que nadie lo esperaba. Resultó que detrás de este hackeo estaba un joven de 17 años. Al investigar su pasado, descubrieron que era un estafador y hacker experimentado que trabajaba en este campo desde los 13 años. Había robado millones de dólares en dinero y Bitcoin, además de estar involucrado en la venta de drogas y en un crimen de asesinato. ¿Cómo es posible que un adolescente de 17 años estuviera involucrado en todo esto? Y lo más sorprendente, ¿cómo logró hackear las cuentas más importantes en una plataforma tan grande como Twitter? Sigue los eventos de esta historia y descubrirás. Nuestra historia de hoy habla sobre un adolescente llamado Graham Ivan Clark, quien vivía en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, Estados Unidos. En ese tiempo, estudiaba en la escuela secundaria Gaither. Sus compañeros comenzaron a fijarse en él porque parecía ser una persona muy rica. Vestía ropa, relojes y accesorios caros, cuya suma podía alcanzar decenas de miles de dólares. La pregunta era, ¿de dónde sacaba todo ese dinero un adolescente como él? Si provenía de una familia rica, ¿por qué estudiaba en una escuela pública en lugar de asistir a una escuela privada y exclusiva, como suelen hacer los hijos de familias adineradas? Sin embargo, la riqueza que aparentaba llamó la atención de muchos de sus compañeros, quienes intentaron acercarse a él para ser sus amigos. Él aprovechaba estas amistades para pedirles favores, como que le hicieran los deberes o que le ayudaran a hacer trampas en las tareas. A cambio, los invitaba a salir y pasaban buenos momentos con él. La vida era divertida y nadie le preguntaba de dónde sacaba tanto dinero, ni sus amigos ni sus profesores. Si alguien mencionaba el tema, él cambiaba rápidamente la conversación. Muchos de los que lo rodeaban sabían que su familia tenía una situación económica normal o incluso por debajo del promedio, y no eran una familia rica. Entonces, ¿de dónde podía un adolescente sacar tanto dinero? Todo comenzó cuando tenía solo 13 años. En ese tiempo, sus padres se divorciaron debido a problemas entre ellos. Su padre los dejó y se mudó a otro lugar, mientras que Graham se quedó viviendo con su madre. Ella apenas lograba cubrir los gastos básicos, ocupada con su trabajo y los problemas de la vida diaria, por lo que Graham tenía mucha libertad para hacer lo que quisiera en Internet, sin supervisión alguna. El videojuego al que más tiempo dedicaba era Minecraft, un juego muy conocido por muchos de ustedes. En Minecraft existen servidores donde los jugadores pueden conseguir objetos exclusivos como las capas, caps, que se colocan en la espalda de los personajes. Estas capas eran muy valiosas, llegando a costar cientos de dólares. Graham empezó a vender estas capas a sus seguidores. Como era algo conocido en la comunidad, las personas confiaban en él y le enviaban dinero. Sin embargo, después de recibir el pago, simplemente desaparecía y no entregaba lo prometido. Así logró obtener una buena cantidad de dinero mediante estafas cuando tenía solo 13 o 14 años. Además, no solo estafaba, sino que se jactaba de ello frente a sus amigos e incluso a sus enemigos. Su reputación empezó a extenderse en la comunidad,
y algunos youtubers de su mismo nivel comenzaron a publicar videos advirtiendo a los demás sobre él y diciendo que era un estafador. Este youtuber, llamado Emic, publicó varios videos exponiendo a Owen o Graham como un estafador y ladrón. En sus videos compartió historias de seguidores que habían sido víctimas de sus engaños. Debido a estos videos y a otros de youtubers similares, Owen o Graham fue expulsado de muchos servidores de Minecraft. Pero imaginen esto, Owen regresó después y se vengó de este youtuber. No está claro si lo hackeó él mismo o si contrató a un hacker para hacerlo. Lo más probable es que haya contratado a alguien, ya que en ese momento ya tenía dinero de las estafas que había realizado. Logró hackear las cuentas de este youtuber e incluso usó estas cuentas para estafar a sus seguidores, haciéndose pasar por él en las redes sociales. Usó estas cuentas para vender artículos de Minecraft y luego desaparecía con el dinero, dañando su reputación. Pero esa no era la única estafa que hacía Graham. También engañaba a diseñadores gráficos, haciéndoles crear diseños sin pagarles. Estafaba a editores de video para que editaran su contenido sin recibir compensación. Incluso engañaba a programadores para que crearan servidores de Minecraft y luego desaparecía sin pagarles. Incluso el contenido que publicaba en YouTube estaba lleno de mentiras. Invitaba a sus amigos a actuar en sus videos, fingiendo que lograban cosas impresionantes o que pasaban eventos extraordinarios en el juego, cuando todo era falso. En resumen, la vida de este chico era un constante ciclo de engaños desde muy joven. Estas eran solo las primeras etapas de su experiencia en este pequeño mundo virtual, que con el tiempo se expandiría al mundo real, aprendiendo técnicas más sofisticadas y efectivas de estafa y hackeo. Sus primeros pasos en el mundo del hackeo comenzaron en un foro o sitio web llamado Ogoosers. Recuerden este nombre porque jugará un papel importante en la historia. Este sitio era como un mercado donde las personas compraban y vendían nombres de usuario de diversas plataformas en Internet. Por ejemplo, si alguien quería un nombre único en Twitter, este era el lugar donde podía buscarlo. Los usuarios ofrecían nombres exclusivos, pero aunque el sitio se promocionaba como legal, todos sabían que la mayoría de los nombres eran obtenidos por hackers que los robaban para venderlos. Estos nombres de usuario podían costar miles de dólares dependiendo de lo exclusivos que fueran. Graham empezó a participar en este sitio, comprando y vendiendo nombres de cuentas. En esta etapa pasó de ser un simple estafador a convertirse en un hacker. La técnica más común que usaban para hackear cuentas se llamaba SIM swapping o intercambio de tarjetas SIM. ¿Qué significa esto? Básicamente, consiste en tomar el control del número de teléfono de la víctima. Como saben, hoy en día la mayoría de nuestras cuentas están vinculadas a nuestro número de teléfono. Si quieres proteger una cuenta, la vinculas a tu número para que, incluso si alguien tiene tu contraseña, no pueda acceder sin el código de verificación enviado a tu teléfono. Esto añade una capa extra de seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa si un hacker logra tomar el control de tu número de teléfono? Te preguntarás, ¿cómo puede alguien hacerse con mi número? Este proceso es lo que llaman SIM swapping o intercambio de tarjeta SIM. El hacker contacta a la compañía de telecomunicaciones que usas, se hace pasar por ti y de alguna manera consigue que le otorguen acceso a tu número. Cuando esto ocurre, tu teléfono deja de funcionar porque tu número ha sido transferido a la tarjeta SIM del hacker. A partir de ese momento, él tiene control sobre tu número. Puede que pienses, ¿es posible que una compañía de telecomunicaciones entregue mi número tan fácilmente? La verdad es que no es tan sencillo. El proceso es complejo, pero aquí lo he simplificado para que entiendan la idea. La cuestión es que si un hacker toma el control de tu número, puede acceder a tu correo electrónico, tus cuentas en redes sociales, tu vida digital completa, incluyendo tus cuentas bancarias y carteras de Bitcoin. Por ejemplo, ¿cómo lo logran? Como un adolescente como Graham, de solo 15 años, y sus amigos podían obtener el número de otra persona. Este tema es amplio y complejo, pero les daré un ejemplo.
Una de las formas, por ejemplo, es que el hacker se haga pasar por un empleado de una compañía de telecomunicaciones y engañe a otro empleado real para que le dé su cuenta. El hacker podría llamar a una de las sucursales de la compañía y afirmar que está llamando desde otra sucursal de la misma compañía. Por ejemplo, el hacker podría decirles: «Hola, la página de reporte de su lado, entren al navegador y vayan a esta dirección». Y el hacker les da la dirección de un sitio web que parece ser el sitio real de la compañía de telecomunicaciones. Cuando el empleado ingresa la dirección, se le abre una página que parece ser una página original del sitio de la compañía. La página le pide que ingrese su nombre de usuario y contraseña, que es su cuenta en la compañía, para poder ingresar y ver el reporte. El empleado desprevenido ingresa su nombre de usuario y contraseña, y luego aparece una página que dice que el problema ha sido resuelto. El hacker, al otro lado, le dice: «Gracias, hemos podido cerrar el reporte». El empleado finaliza la llamada y continúa con su jornada laboral sin saber que el hacker ha robado su cuenta y contraseña desde la página falsa. Luego, el hacker ingresa a la cuenta de este empleado y realiza una operación de cambio de tarjeta SIM desde el propio sistema de la compañía, apoderándose así de la tarjeta SIM de la persona a la que apunta. El objetivo, de repente, se da cuenta de que su tarjeta SIM ha sido desconectada y todas sus cuentas han cambiado de imagen, y no puede recuperarlas porque no tiene su número de teléfono. Y este es solo un ejemplo. Hay otros ejemplos y métodos. Si, por ejemplo, un método no funciona con un empleado en particular, van y buscan otro empleado u otra sucursal. Incluso si el empleado se niega a ingresar su cuenta en la página que le envían, pueden comenzar a molestarlo. En resumen, es más una cuestión de ingeniería social que de piratería técnica. Estás tratando de engañar a la gente más que de encontrar vulnerabilidades de software. Así que nuestro amigo Graham se metió en esto al principio para apoderarse de cuentas de Twitter que tenían nombres distintivos y venderlos en un sitio web. Ese era su único objetivo, apoderarse de cuentas de Twitter, pero luego se dio cuenta rápidamente de que obtener el número de teléfono de alguien significaba que podía apoderarse de su correo electrónico. Y si podía acceder a su correo electrónico, significaba que podía acceder a su cuenta bancaria. Pero el problema es que es difícil transferir dinero del banco sin dejar rastro. Lo rastrearían. Pero hay otro tipo de dinero que es imposible de rastrear: las criptomonedas. El verdadero tesoro son las personas que tienen una gran cantidad de Bitcoin y criptomonedas. A partir de ahí, Graham comenzó a apuntar a este tipo de personas. Y por cierto, no era el único hacker que hacía esto. Había y sigue habiendo muchos ataques de este tipo. Un hacker obtiene el número de teléfono de alguien, accede a su billetera de Bitcoin, roba lo que hay en ella y se va. Y el dueño del Bitcoin no puede hacer nada, porque nadie puede rastrear las transferencias de Bitcoin. Por eso, de vez en cuando, vemos noticias de robos de este tipo que alcanzan millones. 24 millones, 8.7 millones. Son cifras enormes, cifras que ni siquiera los ladrones de bancos pueden superar. Lo más fácil es robar Bitcoin si puedes acceder a la cuenta de alguien. Así que nuestro amigo Graham se metió en esto cuando tenía 15 o 16 años, y como dijimos al principio, comenzó a vender y comerciar con nombres de cuentas en el sitio web OG Users del que hablamos. A través de este sitio, conoció a personas y hackers que trabajaban en este negocio y comenzó a aprender de él y ellos, a interactuar con ellos. Se habían creado una especie de comunidad e incluso muchos de ellos alardeaban de su riqueza en las redes sociales. Los veías comprando autos de lujo, relojes caros, ropa y zapatos por miles de dólares, y los publicaban en las redes sociales como si hubieran ganado ese dinero y esa riqueza con su trabajo y el sudor de su frente. Al principio ganaba miles de dólares con esto, luego llegó a cientos de miles y poco a poco entró en los millones. Comenzó a elegir mejor sus objetivos. Iba a Twitter,
Entraba en las cuentas de plataformas de criptomonedas, miraba a la gente que estaba allí y buscaba entre la gente a alguien que pareciera tener una gran fortuna, que tuviera Bitcoin, criptomonedas y lo mejor de todo, que presumiera de su riqueza o dejara rastros. Y la gente no se queda atrás, publican más de lo necesario en las redes sociales. Los encuentras poniendo sus nombres reales, su información personal y hablando de cosas de las que no deberían hablar en las redes sociales. Se convierten en blancos fáciles para los hackers. Por ejemplo, después de que Graham identifica a una persona a la que quiere atacar, realiza una operación llamada doxing. Averigua su nombre real, dirección, número de teléfono, correo electrónico y muchos otros detalles sobre él. ¿Cómo obtiene toda esta información? A través de sitios web que venden tu información personal en Internet, la que registras en cualquier sitio web, puede ser comprada y vendida sin que tú lo sepas. La operación de doxing consiste en que el hacker revela tu nombre, dirección, número de teléfono y mucha de tu información personal que tú mismo has distribuido en muchos sitios web en Internet. Y por cierto, esta operación no requiere un hacker experto. Muchas personas comunes pueden hacerla. Por lo general, la usan para el acoso. Por ejemplo, podrían enviar a la policía a tu casa, denunciarte, hacerte cosas malas. Pero el hacker, como Graham, su objetivo es hackear tus cuentas. Así que, después de obtener tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y lo más importante, tu número de teléfono y todas esas cosas, usa esta información para llevar a cabo la operación de cambio de tarjeta SIM que mencionamos. Llama a la compañía de telecomunicaciones con la que trabajas y les tiende una trampa o los convence de alguna manera de que él eres tú. Y al final se apodera de tu tarjeta SIM y tu número de teléfono. Este hombre se llama Nombre y fue una de las víctimas de Graham y sus amigos. Es un inversor y trabaja en diferentes negocios y tenía inversiones en Bitcoin. El 15 de abril de 2019 estaba sentado en su oficina trabajando en sus negocios y su teléfono estaba frente a él en la mesa. Lo estaba mirando y de repente la señal de la red desapareció de su teléfono. Se sorprendió. Estaba en una zona urbana moderna donde la cobertura de la red siempre es excelente. ¿Cómo se cortó la red de repente? Inmediatamente después intentó acceder a sus correos electrónicos, pero ninguno de ellos se abría. Ingresaba la contraseña y le decía que la contraseña era incorrecta, todos sus correos electrónicos. Y ahí comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Su teléfono se apagó de repente y no podía acceder a sus correos electrónicos. Y de inmediato, aterrorizado, intentó abrir la cuenta donde tenía sus Bitcoin y criptomonedas. Tenía sus Bitcoin distribuidos en 3 plataformas. No los tenía todos en una sola plataforma. Pero ninguna cuenta en ninguna plataforma se abría. Y ahí se dio cuenta y se confirmó que había sido hackeado, que sus cuentas habían sido pirateadas. Y lo peor es que no podía hacer nada en ese momento. No tenía ni su teléfono ni sus correos electrónicos, lo habían desconectado del mundo. Y luego recordó que tenía una aplicación, Dorem, que toma datos directamente de sus cuentas de Bitcoin y los reúne en un solo lugar. Así que puede ver las operaciones que ocurren en sus cuentas a través de esta aplicación. Abrió la aplicación rápidamente y vio operaciones de transferencia de Bitcoin saliendo de sus cuentas. El hacker estaba transfiriendo sus Bitcoin a sus cuentas personales. Luego descubrieron que el responsable de hackear y robar los Bitcoin de Nombre, y le robó Bitcoin por un valor aproximado de $1 millón de una sola vez. E imaginen que esta no era toda la cantidad que tenía en sus cuentas. Graham retiró la mayor cantidad posible que permitían las plataformas. Estas plataformas tienen un límite diario máximo para las transferencias desde cualquier cuenta, así que Graham retiró el límite máximo posible en ese día. Por supuesto, ese mismo día, Nombre pudo ir a la compañía de telecomunicaciones y recuperar su número de teléfono.
e inmediatamente congeló sus cuentas de Bitcoin en todas estas plataformas. Por supuesto, las cantidades que Graham retiró de su cuenta ya se habían ido. Las transfirió a otras cuentas. Y las transferencias de Bitcoin, como dijimos, son imposibles de rastrear. Pero Graham era codicioso. Quería tomar el resto de sus Bitcoin, los Bitcoin que aún estaban en la billetera de Nombre y que no pudo tomar debido al límite diario máximo. Imagínense, Graham le devolvió uno de los correos electrónicos de Nombre. ¿Para qué? Para poder comunicarse con él a través del propio correo electrónico. Graham le envió a Nombre un mensaje desde su propio correo electrónico a su mismo correo electrónico. El mensaje era una amenaza. Le escribieron que si quería que le devolvieran todas sus cuentas y que no le causaran problemas ni lo volvieran a molestar, les transfiriera 50 Bitcoin. 50 Bitcoin en ese momento valían alrededor de $250,000. E incluso lo amenazaron con sus amigos, su familia y su trabajo. Le dijeron que si quería que todo se resolviera sin problemas, les diera los Bitcoin que le quedaban y lo dejarían en paz. ¡Qué descaro! Le habían robado $1,000,000 y todavía querían más, querían quitarle todo. Pero lo gracioso de estos mensajes en el correo electrónico es que también eran una forma de comunicación entre los hackers. Estaban discutiendo entre ellos en el correo electrónico de Nombre. Aparentemente, Graham robó todo el botín y no le dio su parte al resto de la pandilla. Aparentemente, 3 personas participaron en esta operación: Graham y 2 de sus amigos. Graham los traicionó y se quedó con todo el dinero. Y parece que Graham los abandonó y apagó su teléfono, y no pudieron comunicarse con él. Así que se vieron obligados a escribirle a través del correo electrónico de Nombre, y escribieron en uno de los mensajes en el correo electrónico: o nos das nuestra parte, el 66%, o vas a la cárcel. Y lo amenazaron con revelar su identidad y denunciarlo a la policía. Por supuesto, este comportamiento no era extraño para Graham, que había estado estafando a la gente desde que era un niño que jugaba Minecraft. Pero al menos esta vez, las personas a las que estafaba eran personas malas como él. Pero el hecho de que fueran personas malas los hacía más peligrosos para él que otros, así que estos amigos suyos, que estaban resentidos con él, a veces intentaban tenderle una emboscada o hacerle daño. Escuchemos el testimonio, con sus propias voces, de algunos de los amigos y conocidos de Graham que estaban con él en ese momento. Estas personas son anónimas y no han sido reveladas, pero eran amigos de Graham y cercanos a él. Le encantaba el mundo de las estafas y la piratería en Internet. Imagínense, incluso entró en el mundo de las drogas en la vida real. No traficaba con drogas duras, pero por ejemplo, traficaba con hongos, hachís y algunos tipos de pastillas, y también las consumía él mismo. Y se hizo de algunos conocidos malos en el mundo. En un día de finales de 2019, Graham se vio envuelto en un tiroteo que terminó con la muerte de uno de sus amigos. Lo que pasó fue que Graham y 2 de sus amigos, que tenían la misma edad, fueron a la casa de otro narcotraficante. Llevaban un arma, una pistola. No se sabe por qué fueron exactamente. Al parecer tenían un problema de deudas, dinero o algo por el estilo. Lo que pasó fue que Graham se quedó en el coche y sus 2 amigos entraron a la casa. El dueño de la casa, que era el otro narcotraficante, también tenía un arma y les disparó en cuanto los vio. Uno de ellos murió al instante y el otro resultó gravemente herido. En cuanto Graham oyó los disparos, salió corriendo del lugar en coche. Después llegó la policía y empezó a investigar el incidente. Por supuesto, después de interrogar al adolescente herido, pero no muerto, les informó. Así que trajeron a Graham, quien admitió que sí estaba con ellos, pero dijo que él se quedó en el coche y que no sabía lo que iban a hacer. Todo lo que sabía era que sus amigos le habían pedido que los llevara a ese lugar. Cuando oyó los disparos, se asustó y huyó, pero negó estar involucrado en el asunto. Dijo que él solo estaba sentado en el coche,
Pero los investigadores vieron que había muchas contradicciones entre lo que decía y las pruebas que tenían. Al final, la única verdad que pudieron probar sobre él es que solo estaba sentado en el coche fuera. Y eso no fue suficiente para condenarlo por un delito. Después de este incidente, el director de la escuela secundaria donde estudiaba Graham dictaminó que a los estudiantes involucrados en este incidente no se les permitiría regresar a la escuela. Es decir, fueron expulsados. Así terminó la historia de Graham con los estudios. Después se fue de la casa de su madre y se compró un apartamento para vivir allí. Pero el problema al que se enfrentaba después era que las autoridades no lo dejaban en paz. Sus investigaciones sobre él seguían en curso. Lo que empeoró las cosas para él fue que era uno de esos adolescentes que presumían de su dinero en las redes sociales. Los hackers y estafadores, todos ellos competían por ver quién tenía la mayor fortuna y presumían de sus riquezas en las redes sociales delante de la gente. Se jactaban de sus objetos de valor, sus coches, sus relojes, sus bolsos y sus viajes sin fin, incluso de sus fiestas libertinas. Las autoridades perseguían a estos adolescentes y personas. Por ejemplo, uno de ellos se hacía llamar Nombre y había robado unos 7,5 millones de dólares con el método del cambio de tarjeta SIM que comentamos antes, el mismo método que usaba Graham para hackear. Fue condenado a 10 años de prisión con tan solo 21 años. Desperdició los años más importantes de su vida. Cuando los investigadores descubrieron cosas sobre Graham y vieron lo que tenía, supieron que algo iba mal. La fiscalía se hizo cargo de la investigación y tras reunir suficientes pruebas, pudieron emitir una orden de registro de su casa y sus pertenencias. Efectivamente, irrumpieron en la casa y lo detuvieron, y pudieron confiscarle 400 bitcoins, que en ese momento valían unos 4 millones de dólares. Lo que significa que este chico estaba trabajando en hackeos y estafas incluso más de lo que se esperaba. Ahora le confiscaron 4 millones de dólares, pero en realidad lo estaban investigando pensando que había robado 1 millón de dólares. Pero ese era el monto del que estaban seguros. Pero dedujeron que los 3 millones restantes también eran robados, pero el problema es que no podían probarlo. Como dijimos, las transferencias de Bitcoin son imposibles de rastrear o rastrear su origen. Y el problema también era que incluso el millón que estaban seguros de que había robado era difícil de probarle. El caso se complicó y se prolongó durante 8 meses. Al final, la fiscalía llegó a un acuerdo con Graham. El acuerdo consistía en que él les entregara 1 millón de dólares del dinero que le confiscaron y le devolverían los 3 millones restantes y no sería juzgado por ningún cargo. Graham aceptó el trato de inmediato y quedó libre con 3 millones. Todo el mundo sabía que los había robado. La complejidad de este caso se debió principalmente a que Graham era menor de edad. Tenía menos de 18 años y los delitos de estafa y piratería se consideran delitos federales. Y en la ley estadounidense no se puede juzgar a un menor por delitos federales. Es decir, la ley federal no estaba al día con los tiempos, no se daba cuenta de que los adolescentes y los menores pueden hoy robar millones de dólares desde sus casas. Había muchos problemas e impedimentos que impedían acusar a un menor de delitos, y al final quedó libre con 3 millones de dólares. Ahora, ¿qué lección puede aprender Graham de lo que pasó? ¿Creen que dirá, vale, me pillaron, lo dejaré y me portaré bien? No, al contrario, está pensando que como es menor de edad, puede hacer lo que quiera. Puede robar, hackear y cometer delitos más grandes y, si me pillan de nuevo, como soy menor de edad, no podrán hacerme nada. El problema era que tenía 17 años y solo le quedaban unos 8 meses para cumplir los 18. Así que tiene que aprovechar ese tiempo rápido y llevar a cabo una operación más grande que todas las operaciones anteriores antes de cumplir los 18, para que si lo detienen sea juzgado como menor de nuevo. Y lo que pasó el 15 de julio de 2020 fue una locura.
Graham llevó a cabo una de las mayores operaciones de hackeo en la historia de Internet. Y no hackeó un sitio web cualquiera, hackeó Twitter, una de las mayores plataformas de redes sociales del mundo. Un hackeo histórico sacudió a Twitter anoche y dejó perplejos a millones de usuarios. De repente, empezaron a aparecer tweets uno tras otro de las cuentas más grandes de Twitter, 130 cuentas, cada una con millones de seguidores. Elon Musk, Bill Gates, Bezos, Apple, Uber, Obama, Joe, el cantante, el boxeador Floyd Mayweather y muchos otros. Todas estas cuentas publicaron un tuit que decía, en resumen, que ellos, o yo, habíamos decidido dar parte de mi dinero a la sociedad y devolver algo de su bondad. Cualquier persona que enviara bitcoins por un valor determinado recibiría el doble. La oferta solo estaba disponible durante media hora. Y al final del tuit estaba escrita la dirección de la billetera donde se podían enviar los bitcoins. Un tuit que en cuanto lo lees sabes que es una estafa, pero el problema es que los tweets salían de cuentas de gente y empresas grandes, y todas eran cuentas oficiales y verificadas. Y estamos hablando de los primeros tiempos, cuando la verificación no tenía valor realmente. Por supuesto, un asunto así no duró más que unos minutos. La administración de Twitter se dio cuenta de la situación de inmediato y empezó a borrar los tweets y a desactivar la función de publicar nuevos tweets desde todas las grandes cuentas verificadas hasta que supieran qué estaba pasando exactamente. Había una persona llamada Haseeb Awan que dirigía una empresa de seguridad tecnológica especializada en proteger a la gente de los ataques, especialmente los ataques de cambio de tarjeta SIM que comentamos antes. Había contacto entre él y algunos hackers que había en esta comunidad, y uno de esos hackers que estaban en contacto con él le envió un mensaje diciéndole: «Twitter va a ser divertido hoy». Haseeb le preguntó: «¿Qué pasa?». El hacker le dijo: «Han hackeado Twitter. Hay un grupo que puede tomar el control de cualquier cuenta y cualquier nombre en Twitter». Este hacker venía de la misma comunidad que el sitio web OG Users, el sitio donde se venden y compran nombres de cuentas de redes sociales. Haseeb le preguntó: «¿Cómo lo sabes?». El hacker le envió un hilo que se había publicado en los foros del sitio. El hilo decía: «Compra cualquier nombre de cuenta en Twitter por $2 o $3,000 y te daremos la contraseña de la cuenta». El hilo había sido publicado en el sitio por Svond, una persona llamada Chai Wan. Haseeb publicó un tuit en Twitter con una imagen de este hilo para advertir a todo el mundo de que esa era la fuente del hackeo. Aproximadamente 10 minutos después del tuit le llegó un mensaje privado. El mensaje decía: «Por favor, ¿puedes borrar tu tuit? No quiero que la gente piense que soy el malo aquí». Es decir, no quería verse involucrado ni que la gente pensara que él estaba detrás de la operación. Haseeb le preguntó: «¿Quién eres?». Este individuo le dijo: «Soy Chai Wan, la persona que publicó el hilo de venta». Este individuo intentaba convencer a Haseeb de que solo era un intermediario y que no estaba directamente relacionado con el hackeo, y que no quería verse involucrado en el delito ni en este lío. Haseeb le dio el número de un periodista y le dijo que se pusiera en contacto con él. Le dijo: «Si quieres limpiar tu nombre, debes contar toda la historia de tu parte a este periodista, porque te van a detener tarde o temprano. Ahora tienes la oportunidad de contar tu historia antes de que vengan a buscarte». El individuo sintió que las cosas se estaban poniendo feas para él, así que se puso en contacto con el periodista y le contó la historia. Incluso reveló su verdadera identidad. Le dijo que era un joven de 19 años llamado Mason que vivía en Inglaterra. Este chico estaba muy nervioso y le explicó al periodista que no tenía nada que ver con el hackeo, que él solo vendía algunas cuentas. El periodista le preguntó: «¿Cómo consigues estas cuentas?». Mason le dijo que un individuo llamado Kirk en Discord se ponía en contacto con él. Kirk es un empleado de Twitter y él fue quien le dio las cuentas. El periodista se sorprendió y le preguntó:
¿Un empleado de Twitter? Mason le dijo, no le pregunté, pero eso es lo que supuse. ¿Quién más tendría acceso a todas las cuentas, a menos que sea un empleado de la propia empresa? Nadie más tiene la capacidad o las herramientas para hackear todas las cuentas a la vez. El chico Mason continuó diciendo que Kirk se había puesto en contacto con él y le preguntó si podía ayudarle a vender algunas cuentas. Mason no se creía que este individuo pudiera realmente acceder a cualquier cuenta de Twitter, así que pensó, dime el nombre de cualquier cuenta que quieras y te la daré ahora. Mason le dijo, vale, dame un nombre que en español significa ansiedad. Un nombre así es difícil de conseguir, pero en cuestión de segundos, Kirk le dio la cuenta y la contraseña. El propio Mason entró en la cuenta y enseguida se dio cuenta de que esto era real y de que estaba pasando, y de que este individuo llamado Kirk realmente cumplía su palabra, y publicó el hilo que vimos en el sitio web OG Users. Quizás en ese momento no era consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo, pero seguro que después de ver que todas esas grandes cuentas de Twitter publicaban ese tweet, se dio cuenta de que el asunto era más grande de lo que él podía comprender y empezó a ponerse nervioso y a tener miedo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el hacker? Por supuesto, nosotros sabemos la respuesta, pero nadie lo sabía en ese momento. ¿Cómo iban a averiguar su identidad y cómo pudo llevar a cabo esta peligrosa operación de hackeo? El tema empezó unos días después de que las autoridades liberaran a Graham tras llegar a un acuerdo y le permitieran quedarse con sus 3 millones. Literalmente, unos días después, Graham y otro chico, 2 años menor que él, de 15 años, empezaron su plan para llevar a cabo esta operación. Este chico de 15 años estaba más capacitado en tecnología y hackeo que la mayoría. Y este chico, también por ser menor de edad, no se reveló su nombre. Su identidad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Graham trabajó con este pequeño amigo para llevar a cabo el hackeo de Twitter. Por supuesto, el año era 2020 y todos recordamos lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. El coronavirus, el confinamiento en casa y las precauciones. Las grandes empresas, entre ellas Twitter, hicieron que sus empleados trabajaran desde casa. Para ello, los empleados tenían que acceder a sus cuentas y a los sistemas internos de Twitter desde sus ordenadores personales, desde sus dispositivos en casa. Así que Graham y su pequeño amigo accedieron a las cuentas de los empleados de Twitter y crearon una lista de todos los empleados cuya identidad pudieron conocer. Después consiguieron los datos de estos empleados, especialmente sus números de teléfono, y los llamaban fingiendo ser técnicos de la empresa de Twitter. Les decían que había un problema con la cuenta del empleado al que estaban llamando. La idea principal era mostrarse seguro de sí mismo y convencer a la otra parte. Al final, le pedían al empleado que entrara en una página falsa, pero de apariencia muy real, que parecía ser una página y dirección de la empresa. El empleado entraba en la página, escribía su cuenta y contraseña sin saber que se la estaba escribiendo a los hackers. Graham y su amigo tomaban esta información de acceso, accedían a la cuenta del empleado y veían los permisos que tenía. Por supuesto, un empleado de Twitter tenía permiso para acceder a todas las cuentas o cambiar sus correos electrónicos y contraseñas. Esos son permisos de alto nivel que solo tienen ciertos empleados. Lo que hacían Graham y su amigo era crear una red de esos empleados que hackeaban para llegar a uno de los peces gordos, una persona que tuviera permisos para cambiar la contraseña de cualquier cuenta de Twitter. Así que siguieron hackeando cuentas de empleados una tras otra, y cada vez que hackeaban una nueva cuenta de empleado, obtenían mayores permisos, y así fueron subiendo en esta pirámide. Y cada vez que llegaban a un empleado, averiguaban quién era el empleado o el director que estaba por encima de él. Entonces hackeaban la cuenta de ese empleado o director y continuaban en esta cadena hasta que llegaban a la persona de más alto nivel de la pirámide. Uno de los peces gordos o directores, que tenía permiso para acceder a cualquier cuenta y cambiar el correo electrónico, la contraseña
o lo que quisiera. Ya lo habían conseguido, tenían la herramienta que les permitía acceder a cualquier cuenta de Twitter. Lo increíble es que esta operación no fue llevada a cabo por un grupo de hackers profesionales, sino por unos adolescentes. Y a pesar de que la operación de hackeo en sí fue ingeniosa, su forma de obtener beneficios económicos del hackeo fue muy limitada. Solo pensaban en conseguir nombres de cuentas distintivos y venderlos. Y también llevaron a cabo la estafa de Bitcoin. Aunque si se lo hubieran pensado, podrían haber conseguido muchas otras cosas que podrían haber hecho y de las que se habrían beneficiado económicamente mucho más. Literalmente, podrían haber jugado con la economía, porque tenían en sus manos las cuentas de las mayores empresas del mundo. Por ejemplo, podrían haber publicado un tuit que hiciera caer las acciones de Apple, un tuit con una noticia impactante, como la dimisión de un gran número de directores. Las acciones de Apple se habrían desplomado de inmediato, y con este movimiento podrían haber ganado millones si hubieran hecho short selling de las acciones. Además, podrían haber entrado en las conversaciones de los famosos, haber sacado sus secretos, haberlos vendido y haberlos chantajeado. Podrían haber causado literalmente desastres políticos, económicos y asuntos peligrosos en el mundo. Toda la plataforma estaba en sus manos. Pero por suerte, los adolescentes siguen siendo adolescentes, aunque sean muy inteligentes para hackear. Es decir, tenían muchas formas de obtener ingresos mucho mayores de lo que estaban haciendo. De todas formas, el asunto no duró mucho tiempo. 2 semanas después del hackeo, concretamente el 31 de julio de 2020, no se publicaron muchos detalles, sobre todo si había un menor de edad, como el adolescente de 15 años. Querían proteger su identidad, así que no revelaron cómo llegaron hasta ellos ni cómo los detuvieron exactamente. Pero lo más probable es que Graham y su amigo dejaran un rastro en algún sitio, un número de teléfono, un correo electrónico, una dirección, o tal vez alguien más los denunció. Hay muchas posibilidades. Unos días después de la detención de Graham, se celebró una reunión entre su abogado, el juez, y un grupo de abogados especializados en el caso. Una reunión preliminar para determinar los detalles del caso y cómo se iba a llevar a cabo. La reunión fue a través de una llamada de Zoom online debido al confinamiento y las medidas por el coronavirus. Pero un grupo de amigos y conocidos de Graham, que estaban con él en el sitio web y que también estaban online, se hicieron pasar por medios de comunicación, periódicos y cadenas de televisión y entraron en la llamada como periodistas. Después, de repente, empezaron a hacer tonterías, a reírse, a poner música y a arruinar la reunión. Las personas que rodeaban a Graham eran unos adolescentes que se tomaban la vida como un simple juego. Te sentías como en un videojuego de Call of Duty. La cosa llegó al punto de que pusieron videos indecentes en mitad de la reunión. Es decir, se tomaban el tema como un juego, pero por supuesto el asunto es más grave y ahora su amigo va a ser juzgado duramente. La fiscalía tenía la intención de juzgarlo como adulto porque solo le quedaban unos meses para cumplir los 18 años. Y eso es algo con lo que Graham no contaba. La fiscalía presentó 30 cargos contra él en el juzgado y se enfrentaba a una pena que podía llegar hasta los 210 años de prisión. Al principio, Graham negó los cargos y dijo que no era culpable. Pero 7 meses después de las continuas vistas judiciales, aceptó un acuerdo denominado Acuerdo de Culpabilidad. El primer requisito y condición de este acuerdo era que admitiera su culpabilidad y dijera «soy culpable». A cambio, sería juzgado como menor de edad, aunque al principio tenían previsto juzgarlo como adulto. El estado de Florida tiene una ley llamada Young Offenders Act, o algo así, una ley para jóvenes o menores delincuentes. El plazo máximo que permite esta ley para la prisión de un menor es de 6 años. A cambio de su confesión de culpabilidad, le dieron ese plazo máximo, que es de 6 años. Y lo más importante es que entraría en una cárcel para menores.
no en una cárcel para adultos, que es mucho más peligrosa y difícil. Así que al final, Graham evitó una pena muy severa. Si hubiera sido adulto o un año mayor, seguro que habría recibido una pena mucho peor. Y después de todo esto, saldrá de la cárcel y volverá a casa, y todavía tendrá los 300 bitcoins que tenía antes. Esos 300 bitcoins que ahora valen 9 millones de dólares. Es decir, entró en prisión cuando su valor era de 3 millones de dólares y saldrá y los recibirá triplicados. Es decir, este tipo se hará más rico y su fortuna se multiplicará mientras está en prisión. La suerte claramente está de su lado de una forma asombrosa. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. Si les ha gustado, no duden en darle un me gusta al vídeo y suscribirse al canal y activar el botón de la campana.